lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Víctimas del engaño. Víctimas del engaño. Vamos a estar reflexionando bajo ese tema de muchas personas que hemos sido o que son o que han sido víctimas del engaño. Recuérdese que Satanás trabaja con 3 tipos de herramientas que las encontramos en las escrituras. Una de esas es el engaño, otra es la persecución y otra que Satanás usa es la acusación en contra de los hijos de Dios. Pero este día vamos a hablar específicamente del engaño. El engaño siempre será enemigo de la verdad y siempre será amigo de la mentira. El engaño y la mentira son como una hermana gemela y siempre van a ser enemigos de la verdad. Porque la verdad siempre prevalecerá sobre la mentira de Satanás. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Y este día vamos a estar reflexionando en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vamos a tomar como base esta escritura para hablar acerca de los que han sido víctimas del engaño por el tiempo en que estamos viviendo, tiempo de la apostasía, y vamos a estar hablando a la luz de la palabra, aclarando algunos puntos. Gálatas 1:8 dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Está hablando el apóstol Pablo, les está diciendo a los Gálatas. Los Gálatas habían comenzado de una manera correcta, pero terminaron mal. Se dejaron influenciar por muchos deseos de la carne o con doctrinas extrañas. En este tiempo que nosotros estamos viviendo es tiempo peligroso, tiempo donde el mercado, si lo podemos llamar así, el mercado que te están ofreciendo, el evangelio que te están ofreciendo, vamos a encontrar diferentes formas de pensar, diferentes tipos de evangelio, diferentes ideologías de evangelio que están trayendo confusión a muchas personas. Pero el apóstol Pablo les dice a los señores de Gálatas: miren, señores de Gálatas, no es que hayan 2 evangelios, no es que sean 3, 4, 5, sino que está diciendo que solo hay un evangelio, uno solo, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero si aún yo, dice el apóstol Pablo, o uno de nosotros, los demás hermanos apóstoles, les predica otro evangelio diferente al que yo les he enseñado, sea anatema. Y esa palabra significa sea maldito. Es bien peligroso lo que estamos viviendo en estos tiempos con la apostasía, porque como hijos de Dios nosotros tenemos que saber diferenciar de dónde viene la palabra, si es la palabra correcta que estamos escuchando de parte de Dios. Te voy a contar una historia que está en Primera de Reyes. En el capítulo 13 en adelante encontramos la historia de un profeta anónimo. Este profeta anónimo pertenecía al reino de Judá y Dios le da una misión al profeta anónimo y lo manda al reino del norte para que este profeta fuera y le profetizara a Jeroboam acerca de lo que iba a hacer Dios. Y este profeta llegó a uno de los altares que este rey idólatra había hecho, al altar de Betel. Y cuando el profeta anónimo llegó a ese lugar, dijo esta profecía: altar, altar, Dios levantará un rey que se llamará Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes que levantan incienso en los lugares altos a los ídolos, y todos sus huesos serán sacrificados. Y dio una gran señal ese día de que Dios hablaba a través del profeta anónimo.
el altar de los ídolos se partió en dos y la ceniza se cayó en todo aquel lugar. Entonces el rey Jeroboam se enojó tanto que lo señaló y levantó su mano y le dijo a sus guardias: prendedlo, deténganlo. Inmediatamente cuando el rey levanta su mano, dice la Biblia, se quedó seca, paralizada, no se movió, seca. Imagínate tú, ahí el gran milagro que pasó. Dice que inmediatamente Jeroboam le dijo al profeta que estaba profetizando: dile a Jehová Dios que me sane, que me restaure la mano. Y el profeta oró a Dios y Dios inmediatamente restauró la mano de Jeroboam. Entonces Jeroboam, en una forma de agradecimiento, invitó al profeta anónimo a su casa. Y el profeta le dijo al rey: vive Jehová que yo no puedo ir ni a comer contigo, ni a tomar agua contigo, ni aunque me dieres la mitad de tu casa, yo no puedo estar en ese lugar. Yo no puedo comer contigo en ningún momento porque Dios me ha dicho que no lo haga. Entonces el profeta despreció la invitación al rey Jeroboam. Y esta noticia que sucedió allí en el altar de Betel llegó a oídos de un viejo profeta del mismo reino del norte. Y este viejo profeta astuto lo escuchó de la boca de sus hijos y le dice a sus hijos: hijos, ¿por dónde se fue el profeta que vino de Judá? Necesito conocerlo. Y le prepararon, le ensillaron su asno, su burro, y fue tras el profeta. Y este viejo profeta halló al otro profeta sentado debajo de un árbol, debajo de una encina, y estaba ahí sentado. Y le pregunta el viejo profeta: ¿tú eres el profeta que ha venido de Judá? Y este hombre le contestó: sí, yo soy el varón de Dios. Entonces ese profeta lo invitó a su casa, el viejo profeta, y lo invita a comer, a tomar agua. Y el profeta anónimo, que tenía la misión de Dios de no comer con ninguno de ellos, de no tomar agua, de no regresar por el mismo camino que Dios le había dicho que no regresara, le dijo lo mismo que le había dicho al rey Jeroboam. Pero entonces el viejo profeta astutamente le mintió. Y mira lo que dice la palabra del Señor ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Le dijo, mintiéndole: mira, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: traedle conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. En esos momentos el ministerio profético de ese varón de Dios que venía de la casa de Judá estaba fracasando. ¿Por qué? Porque estaba siendo rebelde al mandato de Dios cuando Dios le dijo: no comas pan con ellos, no tomes agua con ellos. Pero como el otro profeta le mintió, lo engañó. Literalmente lo engañó diciendo que Dios le había hablado que lo invitara, y era falso. Y esos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Muchas personas con un evangelio extraño, con una forma de pensar extraña, están engañando no a cientos, a miles de personas. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Dios no se contradice con lo que ya le ha dicho a uno de sus hijos. Dios no se podía contradecirle la palabra al profeta. Le había dicho claramente a este varón: no tomes agua, no comas pan con ellos, no regreses por el camino donde te fuiste. Y sin embargo, este profeta, por ignorancia o por desconocimiento o por inocencia, obedece las palabras del mentiroso. Y él dijo: pues Dios le habló a él, entonces yo tengo que obedecerle. Y fue y comió en la casa del viejo profeta, el profeta mentiroso. Cuando estaban en la mesa y el profeta había terminado de comer y de beber agua, todo lo que Dios le había prohibido, la palabra de Dios vino no sobre el varón de la casa de Judá, vino sobre la vida del profeta mentiroso, el profeta que lo engañó. Y ese profeta le dijo:
por el Espíritu de Dios, le dice al profeta verdadero de la casa de Judá, le dice: por cuanto has desobedecido la palabra, por cuanto comiste pan, bebiste agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. En pocas palabras le estaba diciendo: no vas a llegar de nuevo a Judá. No vas a ajustar llegar de nuevo a Judá. Porque era una palabra de muerte para este profeta. Prácticamente era una palabra de muerte. Que su ministerio estaba acabado. Su ministerio estaba destruido por una razón. Porque creyó la mentira del viejo profeta. Por eso su vida iba a terminar. Y más tarde la escritura sigue diciendo allí mismo en Primera de Reyes capítulo 13. Si usted lo lee detenidamente, usted va a entender todo lo que está sucediendo. Y cuando le prepararon el burro, el asno, al profeta de la casa de Judá para que retornara de nuevo a Judá, en el camino se encontró con un león. Y el león lo mató. El león le quitó la vida. Y unas personas que pasaban por ahí reconocieron que era el profeta que había venido de Judá. Y vieron el cuerpo que estaba a la par del león y del burro. Pero el león no se comió al cuerpo. Entonces el viejo profeta regresó a recoger ese cuerpo. Y toda esa parte del reino del norte lloraron, endecharon el cuerpo del profeta de Judá. Recuerde que este profeta no fue enterrado en el sepulcro de sus padres, que estaban ¿a dónde? Que estaban en el reino del sur, en la casa de Judá, sino que fue enterrado en el reino del norte por la desobediencia. Su ministerio se vio fracasado por un engaño. Aunque podríamos decir que no fracasó, porque llevó la palabra profética exactamente a Jeroboam, pero su vida la perdió por culpa del engaño. Hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que si alguien les presenta otro evangelio diferente que al que nos han enseñado, sea anatema. Es una palabra muy fuerte, sea maldito. Hay que llamarle a las cosas como son. Sea maldito. Si alguien está predicando un evangelio contencioso, un evangelio por ganancias, un evangelio por fama, un evangelio por gloria, aunque usted no lo crea, hay hombres que usan títulos como del profeta y vatinizan el futuro con un espíritu de engaño, y eso es peligroso. Incluso en los tiempos de los apóstoles encontramos cuando tuvieron encuentros con brujos, personas que querían el poder y la unción de los verdaderos apóstoles, y ellos querían ese poder para hacer negocio del evangelio. Hoy en día también estamos viviendo tiempos iguales, tiempos similares. Así es que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que nos dicen. Tampoco no podemos vivir presentando un evangelio moderno. El tiempo cambió, todo cambió. Aquellos coritos ya no sirven. Momento, no denigres que los coritos ya no sirven porque tienen unción y tienen gloria. Tampoco vivas criticando. Es que allí gritan mucho, allí son muy pentecostales, que allí hablan mucha lengua, que esos son vieja escuela, que son de la vieja guardia. Momento, respeta a los hombres de Dios, respétalos. Ellos vivieron el poder del evangelio en su generación. Nosotros vivimos el evangelio en nuestra generación. Eso no significa que el pasado no sirvió. El evangelio nunca cambia. El evangelio sigue siendo el mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres un patrón de iglesia, tienes el mejor patrón. La iglesia de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que con sufrimiento, que con dolor, que con sangre, fueron hombres que dieron su vida por Dios, dieron su vida por sus hermanos. No fue cualquier evangelio. No fue cualquier cosa la que se vivió en ese tiempo. Nadie, absolutamente nadie, nos puede desviar de Jesucristo, del Espíritu Santo. Otra persona
que venga con un evangelio diferente o pretencioso o un evangelio disfrazado es un engañador, es un agente de Satanás. Y no importa, dice el apóstol Pablo, que aunque sea un ángel del cielo, que aunque sea un ángel de luz, no importa, sea anatema, sea maldito. Es fuerte lo que habla el apóstol Pablo. No importa si es alguien que llena estadios, que tiene millones de seguidores, no importa. Hay que respetar a cada varón de Dios. Tampoco podemos poner la iglesia en clases sociales. Los grandes hombres que están en la televisión o que tienen mucho, critican al que tiene bancas de madera o tiene piedras como asiento y lo critican que está maldecido porque está en pobreza. Momento, no tienes ningún derecho moral de hablar en los que tienen poco con los que tienen mucho. No se puede poner en balance, no se puede hacer eso. Eso no nos corresponde a nosotros ser jueces de nadie. Al contrario, si nosotros estamos prósperos, si nosotros estamos bendecidos, es para bendecir a otros. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, ni en broma ni en serio. Tenemos que ser cuidadosos y mantener un balance de lo que estamos hablando. Recuerde esto, que el peor engaño que el hombre puede vivir es cuando aquella persona se cree sus propias mentiras. Ese es el peor engaño del ser humano que puede vivir. Y recuerde una cosa, que siempre el don será sostenida en la humanidad de una persona. No, va a descansar en una humanidad. Nosotros ocupamos un espacio en la materia. ¿Por qué? Porque tienes una anatomía de un cuerpo humano. Tienes carne, tienes huesos, tienes sangre. Ocupas un espacio en la materia y sobre tu humanidad se deposita el don de la palabra de Dios, el don profético de Dios, el don de la verdad y no de la mentira. No podemos caer nosotros más en la mentira. No podemos ser seguidores de hombres que nos están enseñando un falso evangelio. La palabra de nuestro Señor Jesucristo no solo nos enseña un patrón. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra completa para en tiempos de crisis, para en tiempos de dolor, para en tiempos de angustia, para en tiempos de alegría, para en tiempos de bendición, para en tiempos de tristeza, para en tiempos de ir a la guerra, para en tiempos de recoger cosecha, para en tiempos de sembrar. Es un patrón completo con muchos principios bíblicos que nos ayudan a crecer y a mantenerlo firme en nuestra fe. No es solo un patrón. Muchas iglesias y denominaciones en el mundo han hecho esas grandes organizaciones basado en un solo principio, el que les conviene a ellos, pero no lo enseñan en términos generales y evaden ciertos capítulos y versículos de la Biblia que nos dan un balance para mantenerlos firmes en la fe. Por eso el apóstol Pablo les está hablando como un hombre de Dios. Se amarró bien los pantalones y les habló claramente a los señores de Gálatas y les dijo que aunque sea yo, si es uno de nosotros que les enseñe otro evangelio, sea maldito. Esa fue la enseñanza que dio el apóstol Pablo, una enseñanza sólida y madura en esos momentos, en ese tiempo. Y este mensaje de reflexión no es para intimidar a ninguna persona, simplemente es para advertirte. Si tú estás siendo víctima del engaño, sal del engaño, porque el engaño es de Satanás. Y si tú has sido víctima en el pasado del engaño y estabas en un falso evangelio y ahora sos libre de todo ese engaño, pues bienaventurado eres, porque ya no vuelves a caer en la trampa del engaño. Y usted y cada uno de nosotros que aún no hemos caído en el engaño, pues seamos muy cuidadosos a quién oímos, a quién estamos siguiendo como un mentor espiritual o como un guía espiritual para nuestra vida, porque recuerde que el mejor guía que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, el que nos enseña toda verdad en la Escritura. Así es que donde quiera que estás, te invito a reflexionar en este día, víctimas del engaño, para que nosotros podamos estar apercibidos de cualquier trampa del enemigo. Así es que cuidad vuestros corazones y vuestra alma y guardad la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión aquí en Tiempo en Sion. Bendiciones.